Inmenso abrazo a la patria querida. Presidente, yo sé que usted viene ya de algunas entrevistas, yo sé que viene ya hablando bastante. Esta es la quinta y todavía Yo falta sé, una yo más. sé. En la mañana, en la Sí, son en mañana. la mañana. Debe estar el mediodía. Yo sé, presidente. Quiero preguntarle cómo está usted en su ánimo, cómo está Rafael Correa en lo emocional. Eso quiero preguntar para empezar. Bueno, qué buena pregunta. Mira, han sido años muy duros, muy duros. En lo personal, ¿no? Uno dice, la vida no es justa, ¿no? Y yo siempre he aprendido a relativizar. He tenido una vida dura. Yo perdí una hermana cuando tenía 12 años, yo tenía 13 años, eso marcó mi vida. Murió ahogada. Empecé a relativizar, ¿no? Mi familia tuvo un grave problema de salud, un hijo mío. Entonces casi mata un carro a mi hija en el 2018. Chus. Entonces yo he aprendido a relativizar y yo digo, Dios, si mantienes con salud a mi familia, yo aguanto todo, ¿no? Pero todo ha sido duro. Gracias a Dios mi familia está bien y eso me da fuerzas para seguir luchando, pero no te puedo negar, ¿no? La persecución ha sido brutal, el dolor humano, el dolor de ver a compañeros presos, el dolor de ver cómo destruyeron todo por odio, el dolor de ver cómo está el país hundido en sangre, llorando lágrimas de sangre, convertido en uno de los más violentos del mundo. Entonces sí, han sido años muy duros, pero he aprendido a relativizar y digo, mientras hay vida, mientras hay salud, hay lucha, hay esperanza. Y eso es importante destacarlo, presidente, porque a veces no vemos esa parte, no vemos solamente al hombre duro, al hombre fuerte, el que está ahí empujando al equipo, al grupo, voten 5, pero no nos paramos un ratito a preguntarle cómo está, cómo se siente, cómo aspira, cómo... Oiga, es difícil, Esa es ¿eh? esa es la misión del líder, ¿no? Claro. Todo el mundo te busca como apoyo y tú dónde te apoyas. Y mira otra reflexión, ¿no? Para que, sobre todo los jóvenes que nos escuchan, ¿no? Para que vean los verdaderos desafíos de la vida. Claro, o sea, no ha sido fácil, pero hay que aprender a relativizar porque hay gente que tiene pruebas mayores, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una queridísima amiga, la mejor amiga de mi esposa. Eh, sus respectivas madres fueron las mejores amigas, tuvieron hijas de las mismas edades y tuvieron ellas hijas de las mismas edades, mi segunda hija. ¿Ya? Y la idea era que sigan esa amistad, ¿no? Y por ejemplo, la hija de esta amiga tiene un fuerte retraso mental. ¿Ya? Entonces, esas son las pruebas de la vida, ¿no? Chut. Cuando tienes un hijo con ese problema, cuando tienes un hijo con parálisis, cuando un hijo tuvo un accidente y Dios nos ha librado de eso. Entonces, esas son las verdaderas luchas, esos son los verdaderos héroes, heroínas. Y ellos nos deben inspirar para estas luchas duras, pero mucho menores, ¿no? Hay Y, que aprender a relativizar. ¿Y en quién se apoya Rafael en esos momentos difíciles? ¿En quién se apoya? Porque es cierto, todos lo buscan a usted, todos lo llaman, todos quieren esa palabra de Es muy aliento. duro. Mi esposa siempre se me pone brava porque no le cuento las cosas. Pero si tú le cuentas las cosas, la preocupas a ella también. Chútica, claro. Palo porque bogas, palo porque no boga. Pero creo que el costo menor es guardarme las cosas. Entonces es muy duro porque básicamente estás solo para no preocupar a tu familia. Además te sientes culpable, ya la preocupé demasiado. Chútica. 10 años sacrificaste a tu familia, dejándolos dormidos, encontrándolos dormidos. Ahora cuesta brutal persecución cuando queríamos tener un poco de paz en Bélgica, retirando la política. Siguieron estos miserables tratando de hacer la vida imposible. Y si tú le comunicas a tu esposa las cosas, ¿no? Todo lo que te han perseguido, la nueva calumnia, el nuevo juicio, que te bloquean la cuenta, que te tratan de acusar de lavado de dinero, etcétera, la preocupas más. Que tienes que quedarte para ti, tienes que guardarte para ti solo, para ti mismo esas cosas, ¿no? Entonces es muy duro, muy duro. Claro, eso es difícil, durísimo, y porque en algún momento uno también, a ratos puede explotar, pues, Rafael. A ratos uno puede, ¿sí o no? Ya te digo, yo he tenido una vida dura y he aprendido a relativizar y guardar la calma. Algunos me consideran que soy iracundo, fosforito, sí, pero paradójicamente en las crisis soy el que mantengo la cabeza más fría y eso lo sabe mi equipo de gobierno. O sea, me pierdo la paciencia ante la mediocridad, ante las cosas cotidianas, pero ante las graves crisis, normalmente soy el que mantengo la cabeza más fría, ¿no? Y guardo la calma, porque hay que guardar la calma, hay que pensar con calma, sobre todo en los momentos de crisis. Hoy estamos viviendo una crisis, presidente, en el tema del país. Hoy vemos cómo se sangra, hoy vemos cómo estamos viviendo cada día un nuevo ataque y nos enfrentamos a unas elecciones el 20, este domingo. Veíamos, yo repasaba un poquito lo que usted decía en las otras entrevistas y decía cómo en días pasados se sintió el golpe del bajón en relación a la muerte de Villavicencio. Pero luego lo escuché en otra entrevista un poco más alentado,
que decía que se está reconstruyendo y superando el tema con Luisa González. ¿Cómo está el tema a 2 días, 3 días de las elecciones? Mira, Nelson, no nos engañemos, hablemos claro. Lo de Vicencio, que una tragedia, algo inédito, una tragedia para su familia, la muerte de un ser humano, independientemente de qué postura haya tenido con nosotros en vida, es un complot político sobre todo. Lo hicieron para evitar que ganemos una sola vuelta. Lo metieron en un carro donde no estaba ni el chofer para que lo acribillen, cuando 2 minutos después llegó su carro blindado, ¿no? Eso es imposible que ocurra, imposible que sea error. Eso es un complot. Y a los 30 minutos ya tenemos las redes inundadas, correos asesinos, videos cortados nuestros, como para construir una narrativa que habíamos amenazado a Vicencio. Gracias a Dios, la propia familia de Vicencio, la propia hermana ha dicho es un complot, el culpable es el gobierno, y esto está empezando a darse la vuelta. Ahí incluso hoy día aparece un artículo de un medio internacional muy grave, ¿no? Viendo cómo, por ejemplo, Topic ha tenido negocios con Agustín Intriago, perdón, con Jorge Zambrano, el alcalde social cristiano de Manta, un contrato que no sirvió. Agustín Intriago lo demandó y miren lo que pasó, ¿no? Y a Vicencio, dice Zurita que iba a denunciar el contrato de Topic con los social cristianos en Guayaquil en época de Cintia Viteri, y miren lo que pasó. Yo no quiero acusar a nadie, pero por lo menos ahí hay falta de ética, porque no puede ser que sea contratista de los municipios social cristianos por contratos multimillonarios y luego le den la candidatura a presidencia de la República. ¿Qué nos pasa? Claro. ¿Dónde está la moral, la ética, la decencia? ¿Qué nos pasa? Hay un conflicto de intereses terrible. En todo caso, ya se están aclarando las cosas. Ya se está viendo que hemos sido las víctimas, no los victimarios. Que esto beneficia a la derecha, que beneficia a los que viven del terror, del miedo. Si nosotros vamos primero, de lejos, o sea, si supone que seamos unos gantes, unos malvados, y no reparemos a asesinar a alguien porque lo odiamos o por motivos políticos, pero si nos perjudica, es estúpido. No solo una maldad sin nombre jugar con la vida de un ser humano, en nuestro caso sería estúpido. Pero la gente ya se está dando cuenta de esto. Fue una jugada política perversa, sin precedentes. Villavicencio estaba en 4º o 5º lugar. Le era más útil muerto que vivo. Y no repararon en matar a un ser humano con tal de impedir nuestra victoria en una sola vuelta. Y me hicieron daño. Gracias a Dios, después del debate nos estamos recuperando. Y si nos recuperamos lo suficientemente rápido, les podemos ganar este domingo en una sola vuelta, mandarlo más rápidamente a la casa a Lazo y recuperar la patria. Presidente, me está diciendo que hemos llegado a un punto de descomposición social, que podría existir la idea de que alguien trame tomar la vida de una persona con tal de que ustedes no vuelvan al poder. Hemos visto que hacen de todo para que ustedes no vuelvan. Lo hemos visto en su impedimento para participar, en su persecución, en el Laufer. Lo hemos visto, pero hemos llegado a ese punto, presidente, de locura, de decir, hay que hacer hasta lo imposible con tal que Correa no regrese al país. Sí, no es una descomposición social porque no es generalizado. Ya. Pero si hay grupos tan radicalizados y tan con el alma corrompida, llena de maldad, que están dispuestos a todo para impedir que nosotros regresemos, porque tendrían que pagar impuestos, tratar bien a sus empleados domésticos, a sus obreros, porque ya no ordenarían al presidente, porque no habría políticas en función de sus negocios particulares, sino en función del bien común. Están dispuestos a todo para impedir. Ahora, no es solo un fenómeno ecuatoriano, es latinoamericano, mundial diría, pero nunca se ha visto en Ecuador. Y la muerte de Vicencio es eso. Lo mataron a Vicencio, es un complot político para perjudicarnos. No puede ser que un hombre tan en riesgo, tan amenazado, bajo custodia policial, bajo protección del Estado, lo metan sin las más mínimas condiciones de seguridad, sin que los guardaespaldas vayan del lado que se llama vulnerable del vehículo, para ver quién viene. Puedan llegar los sicarios como Pedro en su casa para acribillarlo, y que lo metan en un carro solo, donde ni siquiera hay chofer. Lo elemental es que el chofer espera a la persona protegida, y en un carro no blindado cuando 2 minutos después llegó su carro blindado. Eso es deliberado, con cómplice de la policía. Entregaron a Vicencio a sus sicarios y 30 minutos después las redes inundadas, correos asesinos, videos editados que no se puede hacer en 30 minutos, recopilar toda esa información, prepararla, ¿no? Toda una campaña para evitar que nosotros ganemos una sola vuelta, para quitarnos puntos. Eso es extremadamente terrible, pero es una realidad que estamos viviendo. Ahora, se empieza a recomponer, me decía, presidente, esto a pocos días de las elecciones.
¿Cree que alcance el chance para que de una vez por todas esto se termine el 20? Y quiero preguntarle por qué la importancia para la gente que de pronto, yo digo más que todo al indeciso, porque en este momento es el indeciso el que toma la decisión. ¿Por qué es importante que se termine todo esto el 20 de agosto? Es difícil, pero no imposible. Quiero decirte que nos bajaron unos 8 puntos. Gracias Wow. a Dios le llevamos 3-1 al que nos seguía, Era ¿no? largo, claro. Pero sí nos bajaron del 40% que se necesita para ganar una sola vuelta. Es difícil, pero no imposible ganarle en una sola vuelta, todavía el 20 de agosto, si nos recuperamos más rápido. Si se da cuenta la gente lo que ha pasado. Es indeciso el que está votando por otra opción, porque dice, no, miren todo lo que se dice Correa, el correísmo, se da cuenta del engaño, se da cuenta hasta dónde ha llegado esto, se da cuenta a quién beneficia políticamente el asesinato de Villavicencio, a la derecha que vive el miedo, el terror, a los que nos venden solo violencia, que no nos venden ninguna alternativa, a los que nunca han hecho nada y quieren impedir que lleguen aquellos que sí sabemos de seguridad y sí vamos a combatir a las mafias, ¿no? Entonces, sí es posible. ¿Y por qué es deseable que se gane una sola vuelta? Porque si no, la segunda vuelta es en octubre y el cambio de gobierno en noviembre, y 3, 4 meses más con Lazo ahí, y esto se va al desastre. Pues. Pasa de todo. Porque el primer paso para solucionar el problema de la inseguridad, de la recesión económica, el primer paso para recuperar la patria, es que se vaya a Lazo, un gobierno absolutamente inepto, y si ganamos una sola vuelta el 20 de agosto, se puede ir mucho más rápido, se va en septiembre, si no se va en noviembre recién. Alguien hablaba sobre el cambio y mostraban un poco el tema posesionando a Topic como esta opción, y sin embargo veíamos videos donde Topic decía yo voté por Lazo, Otto decía yo voté por Lazo, Yacu decía yo voté por Lazo, y el verdadero cambio irónicamente termina siendo Luisa, quien está completamente a la otra orilla de esta tendencia que baja de Moreno y de Lazo, ¿no? Y que se instaura en este grupo. Pero está todavía el recuerdo de ese pasado, y ahí había una pregunta que me hacían interesante de la gente, que hay un segmento etario, presidente, que tal vez no vivió ese viejo país, pero tampoco recuerda la época de los 10 años. Entonces, ese rango etario, ¿han tratado de conquistarlo? ¿Han tratado de ver cómo llega a conocimiento de ellos para que se enteren de lo que realmente ha pasado? Mire, no subestimemos a los jóvenes. Primero, con respecto a tu primera pregunta, todo el resto ha sido representante de Lazo. Todos han apoyado a Lazo. Y no porque le simpatizaba a Lazo, sino por estar contra el correísmo. ¿Y por qué? Porque nosotros gobernamos sin repartir el Estado. Entonces no tenían su tajada. La gente vive la política. Los socialcristianos, en las últimas décadas no ganaron la presidencia de Félix Cordero. ¿No? En el año 88, que acabó la presidencia de Félix Cordero, no ha tenido presidencia de la República. Con Maguad, ¿no? Bueno, apoyaron. Claro. Pero dominaban el país desde el bloque legislativo, desde haberse tomado toda la instancia del Estado, sobre todo el sistema de justicia, y así nos gobernaban, tenían su tajada. El MPD, la supuesta extrema izquierda, tenía su tajada, le regalaban la educación. Pachacuti tenía su tajada, le regalaban la educación bilingüe. Así se gobernaba, así está gobernando Lazo, así gobernó Moreno. Moreno repartiendo hospitales, Lazo repartiendo instituciones públicas. Con nosotros nunca obtuvieron eso. Eso es corrupción. Entonces, como ellos viven de la política, hacen la política un negocio, nosotros somos sus principales enemigos, ¿no? Con Correa no vamos a tener chance, apoyemos a cualquiera menos al correísmo. Y todos esos candidatos apoyaron a Lazo. Lo único que no hemos puesto a Lazo y a Moreno, a la destrucción de la patria, ha sido la revolución ciudadana, a tal punto que nuestro bloque se jugó sus puestos para enjuiciar a Lazo, ¿no? Lazo disolvió la asamblea y tenemos elecciones anticipadas. Esta elección del domingo 20 de agosto es gracias a la revolución ciudadana y nuestra gratitud, mi reconocimiento a mis compañeros asambleístas que se jugaron sus puestos, y muchos de ellos vivían de su sueldo y sus asistentes vivían de su sueldo. Y eso significa pasar 3, 4 meses sin ingresos, ver cómo llenan la olla familiar, ¿no? Sobre el rango etario, que recurrimos al pasado, ya lo hicimos. Mira, ¿qué es lo que se recuerda? Pues el debate, claro. Eso es bueno. Y no subestimemos a nuestra juventud. Algunos creen que la juventud es el TikTok y un hombre disfrazado de viuda en una patineta. Yeah. Nuestra juventud es mucho más que eso, por favor. Entonces ellos van a ver, ya lo hicimos. Sí. Me cuenta mi padre que antes se podía tener en el hospital. Me cuenta mi madre que antes podía salir tranquila a la calle sin que la maten. Esto ya lo hicieron. Los otros prometen. Ellos ya lo hicieron y lo volverán a hacer. Mi voto será por lista 5. No subestimemos a los jóvenes.
La certeza sobre la incertidumbre, que es más o menos lo que se podría entender, presidente, de lo que promete en este caso la Revolución Ciudadana. La certeza de lo que se hizo frente a la incertidumbre de lo, podríamos decir, novedoso o nuevo, pero lo que no sabemos. Y otra cosa, presidente, ¿qué pasa con los asambleístas? Porque una de las situaciones que preocupa es tener a los candidatos con varios grupos y no identificar a la asamblea, al bloque de asambleístas que lo va a apoyar. Por ejemplo, ustedes, es evidente que sabemos que es un solo bloque, pero acá tenemos, por ejemplo, apoyos de la 6, de la 3, de la 1. Entonces, eso genera un conflicto, presidente, y en una eventual gobierno, una eventual segunda vuelta, el reparto otra vez. Mira, varias reflexiones. La situación es tan grave que no podemos arriesgar. Tenemos que ir al seguro. Si se puede sacar una conclusión de ese debate que fue un desastre, parece que fue organizado por el pájaro loco con el asesoramiento de los tres chiflados. Y preocupa mucho, porque si el CNE no puede organizar un debate decente, ¿cómo va a poder organizar las elecciones? Los moderadores no sabían su rol. Creían que ellos tenían que calificar las respuestas de los candidatos, que falta de respeto. Iba a salir el próximo presidente de la República, y lo hacían callar, les corregían. Ellos tienen que hacer respetar las reglas del debate, lo que juzgan la calidad de la respuesta son los ciudadanos, el público, pero jamás lo entendieron. En todo caso, ¿no? La situación es tan grave que no podemos arriesgar, y no podemos arriesgar tiempo. Llega uno de estos aventureros, niñitos ricos que le dio el capricho de ser presidente, como a Lazo, aunque ese era viejo, le prestaron un partido político para ser candidato, gana las elecciones. ¿Sabes cuánto tiempo le va a tomar aprender a gobernar? Por lo menos un año. Y de él le quedan solo 6 meses para tratar de hacer alguna cosa. No tienen equipo, no tienen bloque legislativo, no tienen nada, no tienen experiencia. Nosotros ya lo hicimos, tenemos el equipo, tenemos la experiencia, vamos a gobernar el primer día. A no arriesgar, la situación es demasiado dura. Si quieren, en el 2025 se presentan de nuevo, pero ya no podemos permitir que el país se nos siga destruyendo. Lloramos lágrimas de sangre, apostarle a lo seguro, a lo que ya funcionó, a los que saben cómo hacerlo, porque ya lo hicimos muy bien y esta vez lo haremos mejor. Sobre la asamblea, se requiere apoyo en la asamblea. Nosotros vamos a sacar 50 o 60 asambleístas. ¿Los otros cuántos van a sacar? Se requieren reformas legales, se requieren reformas urgentes. Entonces, no por odio, por novelería, el cambio. Vamos a ver qué pasa. Así como Lazo nos decía que en 100 minutos iba a resolver todos los problemas del país, que porque era rico no iba a robar, ¿no? Por la atracción de lo novedoso. Vamos a ver qué pasa. No estamos para eso. Es lo que... No, el país no está para arriesgar. Jóvenes queridos, no se deben encandilar por los vendedores de humo, ¿no? Vamos a la seguro. Pregúntenle a sus padres cómo era el país del 2007 al 2017 y vamos a recuperar ese país y vamos con ustedes, jóvenes, a hacerlo mucho mejor. Nosotros anunciamos la entrevista, presidente, y la gente nos colaboró con algunas preguntas previas en el correo electrónico. Hay gente que está enviando sus cosas en el chat, saludos principalmente. Por acá le manda un saludo Pedro Solines, alcalde de la Ciudad de Milagro. Oiga, ayer conversé con Pedro. Sí, la cosa estaba tan jodida que me decía y me dejó preocupado que hay también amenazas a Pedro. Y Pedro está amenazado, a Pedro lo amenazaron. Y muchos alcaldes están amenazados. Y bueno, tienen natural temor, ¿no? Por supuesto, eso es terrible porque tampoco se puede trabajar. La gente nos compartía preguntas, por ejemplo, hablando de la inseguridad, presidente, cuando lleguen al poder, ¿cómo lograr una buena depuración de la policía? Grandes males, grandes soluciones, mi querido Nelson. Mira, hay una diferencia sustancial. Hay cuestiones cuantitativas, problemas ya conocidos mucho más graves. Por ejemplo, yo desde el país con 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, acabamos el año anterior con 25.3 homicidios, y de seguir la tendencia, si sigue el Lazo hasta noviembre, acabaremos con 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Dios santo. Yo lo dejé como el segundo más seguro de América Latina, vamos a acabar como uno de los 15 más inseguros del mundo. Yo dejé al país con 900 asesinatos por año, vamos a acabar con cerca de 7.000 asesinatos por año, esto es 20 asesinatos diarios. Entonces, la cuestión es extremadamente grave. Yo no he visto destrucción tan rápida en tan corto periodo de tiempo y en época de paz. Otra cosa es si hay una guerra civil, otra cosa es que si hay una guerra abierta, pero con 2 gobiernos democráticos es absurdo. Pero sí hay un cambio cualitativo, algo que nunca se había visto, algo nuevo, que no se había visto en el país. Probablemente en mi gobierno había crimen organizado, lo hay en Europa, donde reciben la droga, lo hay en Estados Unidos, donde reciben la droga. El grave problema es que se ha infiltrado en el Estado ecuatoriano. Claro. No nos engañemos.
Hay altos funcionarios vinculados al crimen organizado y la narcopolítica. Hay altos oficiales de Fuerzas Armadas y Policía Nacional involucrados en el narcotráfico y en el crimen organizado. De otra manera, no se explica lo que pasa en las cárceles bajo control de los capos de la droga, la impunidad con que actúan. Eso sí es nuevo. Y a grandes males, grandes soluciones, ¿no? Nosotros pondremos pruebas de confianza que habían y las eliminaron, polígrafos para los ciertos altos oficiales de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Vendrán los defensores de derechos humanos, yo defiendo derechos humanos, a decir, eso atenta al derecho a la intimidad, pero sobre todo debemos defender los derechos humanos del ciudadano honesto. Y a grandes males, grandes soluciones, con polígrafo en mano, se depurarán sobre todo la oficialidad de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Una de las cosas que se está promocionando también, particularmente uno de los candidatos, es esta visualización de la mano dura para la delincuencia, con estrategia, con armas, con vehículos. Le consulto, presidente, ¿mano dura o inversión social? Las dos cosas no son excluyentes. Lo que pasa es que no pasan de la mano dura, porque ellos tienen pantalones, o sea, las mujeres no existen, porque ellos tienen huevos, las mujeres no existen. No, nosotros vamos a actuar en equipo, con pantalones y faldas, con huevo y con ovarios. Y Luisa tiene los ovarios bien puestos, como la mujer de la patria, ¿no? Esos rasgos de machismo deberían ser inaceptables en el siglo XXI. Pero no pasan de eso. Todo es mano dura, todo es represión, todo es violencia. Si le preguntan cómo vamos a combatir el cambio climático, con mano dura lo meteremos preso y lo mantendremos incomunicado. ¿Cómo va a combatir la desnutrición infantil? Con mano dura y todo es mano dura, ¿no? Para empezar hay que dividir la inseguridad en dos niveles y nadie le habla de eso porque no sabe, solo la Revolución Ciudadana. La delincuencia común, donde se necesita mano dura, pero también mano solidaria, porque el delincuente común es el que le roba el celular, el que le abre el carro, el que se le mete a la casa para robarle las cosas, y eso se combate con desarrollo humano también, no solo con mano dura, con mano solidaria. Se combate disminuyendo pobreza, generando empleo, dando educación, salud. 250.000 niños menos tenemos en el sistema educativo en el año 2022-2023 que en el año 2016-2017. ¿Saben la desgracia social que es eso? Es mano dura, pero mano solidaria. Y hay el otro segmento que ni lo entienden, que es el crimen organizado y transnacional, que se combate con mano dura, siempre mano dura, pero mano inteligente, pues, porque no es solo darle más pistolas, chalecos y los Robocop con que nos quieren convencer a la policía, sino servicios de inteligencia para descubrir toda la estructura mafiosa, porque además si agarra a uno, hay lugartenientes que lo van a reemplazar con más violencia, como ha pasado en el caso de Fito. Tiene que agarrar a todos para que se desarticule la banda, para que no tenga liderazgo y se deshace la banda, ¿no? Porque se rearma. Servicios de inteligencia para saber por dónde va el dinero, quitarle el financiamiento de esas bandas, la ruta de la droga. Primer eje. Segundo eje, tecnología, drones, lanchas rápidas, radares que los destrozaron. O sea, ni siquiera han construido, han destruido, nada más. Pruebas de confianza, el polígrafo, lo que le decía. Y un tercer eje, coordinación internacional. Ecuador se ha vuelto el principal proveedor de cocaína de Europa. Y no producimos cocaína. Esa cocaína viene de Colombia. Y esa cocaína se ha desplazado, la producción, de la costa pacífica de Colombia a la selva del Putumayo y sale por el río Putumayo, ¿no? Necesitamos coordinación con Colombia para combatir ese narcotráfico. Coordinación con Bélgica y Holanda, los puertos de destino, Europa. Coordinación con Estados Unidos, otro lugar de destino de nuestra droga. Juntos para acabar con este flagelo de la droga. Pero nadie le habla de eso. Por si acaso, lo teníamos. Eso se llamaba CONVIFRON, Comisiones Binacionales de Frontera para actuar en conjunto con Colombia. Todo eso lo coordinaba el Ministerio Coordinador de Seguridad. CONVIFRON, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Justicia, Servicios de Inteligencia, ECO 911. Destrozaron el Ministerio de Seguridad. Ya nadie coordina seguridad y todo por su lado y todo es un desastre. Ahí está el daño de descorreizar el país. Y muchos aplaudieron eso. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Entonces, mire, hay por lo menos dos niveles de problema de seguridad. Delincuencia común, mano dura y mano solidaria. Delincuencia organizada, mano dura, pero mano inteligente. Y nadie le habla de eso. Solo la Revolución Ciudadana. Claro, y solamente nos hablan de una guerra que sinceramente no queremos entrar porque terminamos afectados con daños colaterales. Hemos visto víctimas que nace de eso. Alguien me decía por acá y quiero consultárselo, presidente. ¿Usted cree que termina beneficiándoles el voto antilacista? Es decir, esta gente que votó por Lazo pero se decepcionó. Sí, por supuesto.
muchos fueron engañados, ¿no? Y se dieron cuenta que teníamos razón. Siempre lo dije. Sí, 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 Ya es el verdad. neoliberalismo es el más grande absurdo por una realidad como la ecuatoriana. Porque el neoliberalismo se basa en el individualismo, en la competencia, en una libertad malentendida que es nadie se meta, que que el luchador de 400 kilogramos masacra al de 100 kilogramos sin árbitro. Pero bueno, eso es razonable, sería razonable en una región con algo de igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Pero en América Latina, que es el continente más igual del planeta, es un absurdo. Suele beneficiar a los que siempre nos han dominado. Entonces sabíamos que las políticas neoliberales como en los 90 iban a ser un fracaso absoluto. Lo que no sabíamos es que Lazo iba a ser tan inútil. Y los únicos que denunciamos al neoliberalismo y luego al gobierno de Lazo con toda nuestra fuerza desde el inicio, fuimos nosotros. Todo el resto de candidatos apoyaron a Lazo. Que carguen con el bulto, ¿no? Que no, que no me saquen el cuerpo ahora. Todos, Sonneholder, Topi, propio Vicencio, que en paz descanse, ¿cuáles son los otros? Novoa, todos apoyaron a Lazo. Claro, Lo único que siempre nos pusimos a Lazo fuimos nosotros. Y ahora no quieren hacerse, de hecho, hasta el propio Villavicencio después ya no quería que lo relacionen con Lazo, nadie quería que lo relacionen con... En términos económicos, presidente, el tema de la dolarización y el dinero electrónico, que siempre se ha hablado, que siempre se ha dicho, pero que casualidad que cuando ustedes lo tocan, siempre sale el fantasma de la desdolarización. Miren, 17 años llevan con esa cantaleta. Si ya siguen creyendo en eso, ya no es talento de los malvados, es ingenuidad nuestra. Claro, y no profundizó el tema, ¿no? O sea, no les caló. ¿Qué cosa? O sea, en la campaña le duró un día. No, se le derrumbó a tal punto que ni siquiera lo sacaron en el debate, ¿no? Ajá. Si le hubiera funcionado, lo hubieran sacado en el debate, pero 17 años con la misma cantaleta. Ya se siguen creyendo eso, ya no es talento de los otros, sino ingenuidad nuestra. Así es. Ok, tenemos, presidente, la gente que nos ha enviado mensajes. Yo sé que usted está cansado, yo lo comprendo, pero no se preocupe, estamos para servirlo. Lo que pasa es que usted tiene acá 8.300 personas conectadas y pues voy a empezar a leer porque si no después me hacen 8 la gente que envía saludos, presidente, a usted. Por ejemplo, Gabriel Narán dice acá, Papito Correa le dice, no se ofende, ¿no? No se molesta si le dicen. No, pero no me gusta tampoco eso porque es como una especie de caudillismo. Ya. Y no está bien, ¿no? Paternalismo. Claro. Ahora, cuidado, no confundir con liderazgo. Y los mediocres satanizan el liderazgo. Claro. El tren, dice, ¿lo podrían volver a retomar? Así cortito. Lo vamos a hacer. 2 veces lo ha matado el neoliberalismo, pues lo recuperaremos nuevamente. Ok, Fanny Farad, le envía un saludo, Fanny Farad. Por acá también Ana María Jaramillo, presidente, encuentra ¿qué similitudes encuentra entre Luisa y Matilde Hidalgo? Bueno, no conozco a fondo a Matilde Hidalgo, o sea, su contribución a la historia, ¿no? Pero sí, o sea, al igual que Matilde Hidalgo, tiene rasgos de ruptura Luisa, porque por primera vez una mujer candidata a la presidencia, no con posibilidades claras de ganar la presidencia, pero además madre soltera, madre adolescente. Entonces, en ese sentido sí de ruptura, porque normalmente las otras candidatas, cuando fue Rosalía Arteaga y todas esas cosas, eran aniñaditas. Tenemos una Montuvia, madre a los 16 años, graduada a los 23 años, y que se ha formado y forjado a punta de sacrificio, ¿no? En ese sentido, comparte el ser una mujer de ruptura como Matilde Hidalgo. Interesante. Paul Mejía, que vuelva a Correa, va a regresar porque algo decía usted que no va a aceptar indultos ni amnistías llegando al poder, ¿no, Luis? Sí, no quiero ser soberbio, tampoco necesitamos. Están siendo destrozados a nivel internacional. Mire, ya se le derrumbó el caso de Brecht. Y pronto se le derrumbarán los casos a nivel nacional. Pero a nivel internacional los estamos destrozando. La justicia ecuatoriana está por la pata de los caballos. Esa fiscal es el hazmerreír mundial, ¿no? Pero eso no publican los medios de comunicación. Entonces pronto también le ganaremos a nivel nacional. Guayaco hasta las huellas, Mashi, una sola vuelta el día domingo. Le envía un saludo Roberto Alvarado. Mateo Terán, mi hermano se graduó en Yacha y terminó su maestría y obtuvo una beca. Se lo agradecen. Yacha es espectacular pese a todo lo que han hecho para destrozarla. Pero vamos a recuperar Yacha y esta gran parte del futuro. Ciencia, tecnología, con excelencia a nivel mundial. Los mejores estudiantes con los mejores profesores. Siguen estando los mejores estudiantes. Yacha tiene menos tasa de aceptación que Harvard, para que sepa. Pero los mejores profesores se nos fueron, porque los empezaron a perseguir, los empezó a hostigar CENI. Tendremos que retornarlos cuando lleguemos al gobierno y completar el proyecto, porque Yacha es la universidad.
pero era toda una ciudad del conocimiento con diferentes campos para industria, agricultura, empresas e industria de alta tecnología, e incluso el CNECI tenía que ir a Yachay, a la ciudad del conocimiento, Orcuquí, y todos los centros de investigación públicos pertinentes, ¿no? Como el INIAP, ¿no? Pero, por ejemplo, el Instituto Oceanográfico no lo va a mandar a la sierra, claro. Pero el INIAP y los demás centros tenían que ir a Yachay, pero todo eso fue detenido por odio a Correa en el gobierno de Moreno y sobre todo por un tipo resentido, acomplejado como Augusto Barrera. Ok, Víctor Guerrero también le manda un saludo, Paul Mejía, César Gómez, Ángel Yuki, saludos desde Brooklyn. Los migrantes han sido muy golpeados, presidente, y también están clamando mucho el tema de ustedes, porque ustedes tenían un cambio muy fuerte para ellos. Es una ingratitud enorme, no son cifras, son seres humanos, son historias, son familias, pero hablando de cifras son los que nos mantienen. Sí, pues los más entre los dólares. Cada año están rompiendo récord las remesas de migrantes. Entonces, su platita que se la ganan con tanto sudor en Brooklyn, en Nueva York, en el sector triestatal, en, qué sé yo, los euros que se ganan en Murcia, en España, en Italia, los mandan a su tierra y así nos mantienen. Sin las remesas de migrantes habríamos colapsado. Mientras tanto, los banqueros rompen récord en utilidades, mientras la migración ha comenzado nuevamente, y sacan la plata pues, a sus paraísos fiscales. Y lo tomamos como algo normal. Hay que indignarse, jóvenes. No perdamos la capacidad de indignación. La indignación es una virtud democrática. Hay que saberse indignar. Y lo que está pasando es indignante. Encauce esa indignación en tu voto este 20 de agosto, votando todito 5, para que se acabe tanto abuso. Y para que nuestros migrantes vuelvan a ser atendidos con consulados, para ellos, no para los coctelitos, no para servir al Fondo Monetario, para servir a nuestra gente en el extranjero. Andrea Lazo le envía un saludo desde Quito. Héctor Villavicencio le dice, saludos, yo critiqué su gobierno cuando era en su momento, pero reconozco que estábamos mejor. Este es un voto de aquellos que dice, ñaño, con Correa salía a caminar tranquilo. Está bien eso, está bien que nos critiquen, ¿no? Sí. Pero tengan cuidado de no matar la gallina de los huevos de oro tampoco, porque nos criticaban algunas veces de forma muy destructiva, claro, ¿no? De la propia izquierda, nuestra propia gente, claro, tiene en el chip que si tenemos un caso de corrupción, somos todos unos corruptos, hemos fracasado. Pero si la derecha tiene 10.000 casos de corrupción, es normal porque no es derecha. Nada. Cambien esos dobles estándares. A la izquierda le exigen por qué no hicieron todo. Nuestra misma gente izquierda. A la derecha le exigen por qué no hicieron algo. Entonces así mismo nos hacemos daño. Siempre nos están violando, pateando en el suelo. Ay, hagámonos una autocrítica, estamos gritando muy fuerte. Claro. Y le damos la razón a los que nunca la han tenido. La autocrítica, los errores que cometimos. Por favor, los aciertos fueron inmensamente superiores. Nuestras políticas son estudiadas alrededor del mundo. Nuestro gobierno ha sido el más exitoso en la historia, al menos contemporánea del país. Pero hay que hacer autocrítica y con eso mandan el mensaje de que los otros tienen razón. No le demos la razón a los que no lo tienen. No es soberbia, es objetividad, es honestidad intelectual, es realidad. Fausto Lucero por acá le envía un saludito. X dice acá, nos envía también un saludito. MM también para el spot. Lo que pasa es que aquí ponemos el spot de Luisa también. Fernanda Vera dice, gracias presidente, en su gobierno pude desarrollarme como empresaria y obtener mi casa. La gente no se olvida, presidente. Pero muchos no agradecen, o al menos votan contra sus propios intereses. En mi gobierno se triplicaron en promedio las utilidades empresariales. Compare el periodo 2007, el empresario estaba feliz, con el periodo anterior, ¿no? 1997-2007. El triple de beneficios empresariales. Pero tuvimos la gran oposición de las cámaras de producción. ¿Sabe por qué? Porque no nos sometían. Y ellos prefieren el poder a la rentabilidad. ¿Cómo quisiera tener empresarios capitalistas verdaderamente que buscan la rentabilidad de sus empresas? Pero lo que tenemos en América Latina y en Ecuador son empresarios que buscan el poder. Y así nos han dominado 200 años, ¿no? Buscan la verticalidad. Si usted le propone a las élites latinoamericanas ser 3 veces más próspera, pero igual al resto, no. Prefiere ser 3 veces menos próspera, pero dominar al resto. Ahí y está. Eso con nosotros no ha funcionado. Paula Esparza le envía un saludito. EcuaPR también, Clínica Dental, le envía un saludito también. Por acá X. A mí el dentista, yo era tan dientón que el dentista le cobraba a mi mamá por metro cuadrado. Pero le arreglaron los dientes. No me los arreglaron. Eso Saludos, dice acá Jordan Ávila, quiero mandarle un saludo, dice Almashi.
Javier Naranjo, buenas, gracias, presidente. Por acá Javier Patricio Alvarado, Carlos Monroy, también un saludito. Ismendi Abejar, buenos días, gracias por la entrevista. Carlos Payo, un saludo, dice acá. No se olvide de pasar por aquí más seguido, dice Carlos Payo, o sea, por el programa. Dice, cuando se pueda, presidente, cuando se pueda. Pero llevamos 2 o 3 veces. Ya van 3 veces. Ya van 3 veces, ¿verdad? Sí, tranquilo, no pasa nada, ya cuando se pueda. Nosotros aguantamos. Lo que pasa es que la gente, presidente, es intensa. Y cuando lo ven a usted en otro lado, a mí me escriben, oye Nelson, ¿cómo es posible que esté con Jimmy Airala, dice, en una entrevista y no te dé una entrevista a ti? Yo le digo, ya hemos pedido, hay que tener paciencia. Entonces la gente lo pide, presidente. Pero el otro es un medio abierto, el tuyo es solo digital, pues, ¿no? No, pero también sale por internet, pues. Ellos salen por radio. Pero en streaming, pues, ¿no? Claro, por streaming. No, pero nosotros tenemos audiencia. Pero tú debes ser de los medios digitales a los que más entrevistas le he dado, ¿no? Pero no, sí, a la orden siempre, muchas gracias. No, tranquilo. Tú sabes que yo tengo tiempo de sobra, así que con todo. Eric Samaniego, una sola vuelta. Gracias, presidente. Nelly Arequipa también. Dani, José, Ingrid, Edwin, Germán, Búchica. Y por acá también el saludito, creo que estaba el de Pedro Solines. Pedro Solines, por acá también un saludito para... Un abrazo a Pedro, ¿no? Un abrazo y toda mi solidaridad, porque ha recibido serias amenazas. Presidente, hablamos el otro día y me contó aquello, ¿no? El 20 de agosto creo que nos jugamos el futuro. Me gustaría terminar esto con una reflexión suya en torno a las elecciones del 20 de agosto. Tenemos la gran oportunidad de resolver esta tragedia nacional que vivimos y cuya solución empieza por cambiar de gobierno, hacerlo de forma democrática, constitucional y sobre todo pacífica. Antes, cuando teníamos que liberarnos de fraudes democráticos, de gobiernos corruptos y netos, como el de Bucarán, el de Maguad, el de Lucio Gutiérrez, costaba sangre, violencia, protestas callejeras. Gracias a nuestra Constitución de Montecristi, que permite anticipar elecciones, gracias a nuestro bloque que acorraló a Lazo y en su vanidad, para no ser destituido por corrupto con el juicio político que llevamos a cabo en la Asamblea, prefirió disolver la Asamblea, adelantar elecciones y nuestros asambleístas se jugaron el puesto. Tenemos esta gran oportunidad el día domingo a no caer en novelerías. No estamos para novelerías, estamos para lo seguro. Se nos hunde el país en sangre, en inseguridad, en recesión económica, en falta de servicios públicos, ¿no? Ya nos pasó con Lazo, un aniñadito millonario que quería ser presidente y dijo que resolvía todo en 100 minutos. Ojalá hayamos aprendido esa durísima experiencia a votar por lo que ya está comprobado, por aquel proyecto político que hizo el mejor gobierno de la historia contemporánea del país, donde hay equipo, donde hay conocimiento, donde hay política, donde ya lo hicimos, duela a quien le duela, ya lo hicimos y de la mano de una mujer como Luisa González lo haremos aún mejor. Este 20 de agosto, con más fe que nunca, por tu patria, por ti, por la paz, por la seguridad. Joven querido, vecinos, obreros, indígenas, afro, profesionales, microempresarios, familias, madres de familia, con más ganas que nunca, con más fe que nunca. Todo, todito, 5. Que así sea. Nos vemos, presidente, y éxitos. Un abrazo, Nelson. Gracias por éxitos también para ti. Gracias por esta entrevista.